Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, al programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un jueves más, jueves de una semana seguramente marcada por la economía, como casi todas las semanas de los últimos tiempos, pero esta especialmente, una de las semanas decisivas para Canarias. Hemos sabido también las medidas del gobierno canario tras los recortes de los presupuestos del Estado. Para España, puesto que se ha producido el gran debate a la totalidad de los presupuestos, y también para Europa, que hoy se está planteando si dar un giro bruscamente a las recetas y adoptar medidas de crecimiento, además de medidas de austeridad. Esto cambiaría radicalmente todo lo que hasta ahora hemos escuchado. Nos acompaña precisamente esta noche en el Envite alguien que ha estado hablando en este sentido, en estos términos, en los últimos tiempos. Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, presidente de Nueva Canarias, diputado en el Parlamento Canario, expresidente del Gobierno Autónomo. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Es un día especialmente sensible para usted, que se debate lo que usted plantea y ha planteado, así que esta noche tendremos oportunidad de escuchar con detalle sus opiniones. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué menú tenemos hoy, Emilia? Bueno, vamos a poner algunas recetitas de las nuestras encima de la mesa. Sí. Buenas noches. Poco a poco los recortes van tomando forma. Nuestro invitado de hoy, el diputado del Grupo Mixto y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha llegado a pedir la rebelión para cambiar una política que nos lleva directamente al fracaso. Rodríguez ha asegurado que el tijeretazo al gasto público no servirá para salir de la recesión económica, mientras las cuentas de Rajoy ya han pasado el primer escollo. Este miércoles el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas hicieron un frente común. Navarro comparte los objetivos principales de este... Los recortes previstos por el gobierno español han obligado al Ejecutivo canario a tomar una serie de medidas económicas. Los 900 millones de euros menos que recibirán las islas del Estado se traducirán en un aumento de impuestos y una reducción del salario de los funcionarios. Son medidas que pretenden, según el gobierno canario, garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Y otra de las imágenes de la semana es esta que están viendo, es Madeleine McCann, la menor que desapareció hace 5 años en el Algarve portugués. Así sería en la actualidad con 8 años. La policía británica baraja la hipótesis de que esté viva y ha difundido esta imagen, este retrato robot. La pregunta que nos hacemos en Canarias es ¿por qué no se ha hecho el retrato robot de Sara y Jeremy para facilitar también su búsqueda? Enseguida hablaremos de estos y otros asuntos con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Están con nosotros Almudena Sánchez de Canarias 7. ¿Qué tal, Almudena? Hola, buenas noches. No te voy a preguntar por el fútbol porque sé que no te gusta demasiado, ¿verdad? No, la verdad que no. Me puedes preguntar de cualquier otro tema, pero de fútbol... En cualquier caso, luego tendremos oportunidad de hablar de otros asuntos. Bien. Nos acompaña esta noche también Santiago Morollón, jefe de informativos de Cadena COPE. ¿Qué tal, Santiago? Hola, buenas noches. ¿Tú sí viste el partido o no? Sí, el de ayer. Los dos. Y bueno, a mí me da mucha pena que ninguno de ellos ha llegado a la final, pero por otra parte también es una buena cura de humildad, porque yo creo que llevamos 3 meses diciendo que si va a haber final española, bueno, pues ninguno. Ronaldo y Messi están quedando para ver dónde lo ven, si en casa de uno o en casa de otro. Sí, a ver si cogen el balón de Sergio Ramos también. Esa es otra de las cosas que sonaba en la red. También nos acompaña esta noche Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, periodista. ¿Qué tal, Leopoldo? Tú el partido, ¿sabes dónde está el balón que lanzó Sergio Ramos por casualidad? Creo que lo están buscando todavía, se ha perdido por ahí. Igual forma parte del nuevo sistema solar, ¿no? Pero en fin, yo que soy madridista, después de ser del Tenerife y de Las Palmas, debo decir que no soy fanático, que mereció pasar el Bayern, las cosas como son. En cambio, sí mereció pasar el Barça y no pasó. Pero bueno, el fútbol es un juego pues, y a veces tiene estas cosas. Ni para uno ni para otro. Nos quedamos todos más conformados. Y nos acompaña Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenas noches. Tú también viste el partido, supongo. Los dos. Me gustó mucho el Barça, me gustó el Madrid, pero comparto plenamente lo que ha dicho Leopoldo. Hoy se decía que estaba lloviendo en Madrid por ese balón, el de Sergio Ramos. Bueno, entre eso y otras muchas cosas. Luego tendremos oportunidad, Carmelo, de mostrar algunas de esas cosas que se han distribuido por la red, por Twitter. Bueno, son totalmente ingeniosas. Enseguida lo hacemos, pero antes los estudiantes de periodismo. Si vamos a saludar, saben que van a tener la oportunidad de preguntarle a nuestros invitados en la recta final y de titular lo más importante de este programa. Saludamos a Escarlata Dios. Escarlata, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Escarlata. Alberto Catalán, buenas noches. Hola, Carmelo, buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Y Fernando Risso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así que comenzamos ya el programa, después de saludarlos a todos. Arrancamos, Emilia. Además es un día en el que hemos comenzado con bromas, pero también para estar tristes. Ha fallecido un paisano en un accidente de aviación en Madrid. Es un militar en un vuelo de instrucción. Se ha estrellado el avión. Ha sido un caso realmente doloroso. Nuestro pésame para sus familiares en esta jornada tan dura en todos los sentidos. Arrancamos, Emilia, porque ha sido la semana de los presupuestos
nuestro invitado. En sus filas hay un diputado canario, Pedro Quevedo, pudo intervenir en el debate de la totalidad, llegó a calificarlo de estafa los presupuestos del Estado. Sí, vamos a ampliar un poquito más ese sumario que hemos dado al principio. La mayoría parlamentaria del Partido Popular ha permitido al gobierno de Mariano Rajoy rechazar las 10 enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Eso sí, se han quedado solos porque ningún grupo parlamentario ha apoyado estas cuentas, a excepción de los diputados de UPyN y Foro Asturias. Los nacionalistas canarios también se han opuesto porque aseguran que no servirán ni para sacarnos de la crisis ni para generar empleo. Unos presupuestos que contienen recortes en educación. Habrá menos profesores, más alumnos por aula. A eso habrá que añadir el incremento del precio de las tasas universitarias, pero quizás la implantación del copago farmacéutico ha sido una de las reformas llevadas a cabo por el gabinete de Mariano Rajoy que más oposición ha encontrado entre las distintas formaciones políticas. Un castigo sin precedente a las clases medias y a los trabajadores. Dureza frente a los ciudadanos, dureza extrema y sumisión frente a los llamados mercados causantes, por otra parte, de esta crisis. ¿Cómo podemos decir que España es un pequeño isla donde realmente van brotando brotes nacionalistas, que lo que están diciendo los ciudadanos es que si ellos tuvieran los recursos tributarios todo estaba resuelto? Si el problema es al revés, señorías. El problema es al revés. Estamos construyendo una integración política desde una integración económica. Bueno, pues el objetivo del déficit que el gobierno estatal se ha marcado para cumplir con Europa en este 2012 es del 5,3, compromiso algo complicado ya que España deberá hacer en 8 meses lo que debería haberse hecho en 12. En apenas 5 meses escasos de gobierno, Rajoy ha puesto en marcha un elevado número de reformas con el objetivo de contener el gasto y elevar el ahorro. Dicen que esta es la única manera de salir adelante. En este sentido, y repasando el mapa de Europa, se contempla que Irlanda, por ejemplo, aún continúa siendo el farolillo rojo de la eurozona con un déficit que supera el 13%. Grecia, pese a la inyección de millones de las intervenciones, sigue sin aliento con un 9,1% negativo, y a menos de un punto porcentual se encuentra España, que cerró 2011 con un déficit del 8,5%. La otra cara de la moneda, los países que sí cumplen con las exigencias de Europa. Hungría encabeza la lista, un aventajado 4,3%. Estonia y Suecia cierran el ranking con un 1 y 0,3% respectivamente. Y ayer mismo volvió a entrar en recesión el Reino Unido. Y aquí en Canarias, el gobierno canario aprobó el pasado sábado un paquete de medidas para hacer frente en las islas a los drásticos recortes presupuestarios impuestos por el Partido Popular, medidas difíciles que suponen un aumento de impuestos y una reorganización de la administración pública. Las grandes superficies comerciales y las entidades financieras tendrán que hacer frente a 2 nuevas tasas. También se aprobó una subida del IGIC y por primera vez desde 2004 se actualizará el impuesto sobre el combustible, aunque no afectará al gasóleo profesional. El otro gran paquete de medidas se centra en la propia administración. Se suprimen 4 direcciones generales, se fusionan organismos públicos y se aprueba un recorte salarial del 5% que afectará al conjunto de empleados públicos, incluidos los altos cargos. Y ya se refería a ello Carmelo al principio. El Parlamento Canario ha hablado esta semana y mucho sobre los recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy y sus efectos en comunidades como la nuestra. El más llamativo fue el del diputado del Grupo Mixto y presidente de Nueva Canarias, nuestro invitado Román Rodríguez. Llegó a pedir, por ejemplo, la rebelión y la pelea para cambiar una política que lleva directamente al fracaso. En opinión de Rodríguez, los recortes del gasto público no van a servir para remontar la recesión económica. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, alertó en el Parlamento del cierre de hospitales y escuelas por los recortes si no se hubiera tomado la decisión de subir el IGIC en Canarias. Y otro asunto, el gobierno canario sigue esperando que el presidente estatal reciba al presidente de Canarias, tal y como ya ha hecho con otros 10 presidentes de comunidades. Desde la llegada al poder, el Partido Popular no se ha producido ningún encuentro entre los dos dirigentes. El gobierno canario ya ha adelantado que aprovechará esa reunión cuando se produzca, eso sí, para preguntarle a Rajoy por qué los recortes son aún más acentuados con nuestro archipiélago. Desde la Confederación de Empresarios también se pide respeto institucional y que el diálogo se inicie cuanto antes. Moncloa, de momento, guarda silencio. Esa ansiada reunión que estamos esperando también todos los canarios. Esperándola. Señor Rodríguez, si Europa da un giro y de pronto la austeridad no es la única receta, sino que considera que hay que implementar medidas de crecimiento, ¿estos presupuestos del Estado dejarán de tener validez?
Bueno, primero será una buena noticia si reconocen las autoridades comunitarias que la estrategia económica frente a la crisis que han impuesto es un fracaso. Si eso se reconoce, habrá esperanza y habrá oportunidad para retomar el crecimiento, el bienestar y el futuro. Si no es así, la miseria, el paro, la descohesión social se van a imponer del sur hacia el norte. Empezó en Grecia, siguió en Portugal, en Irlanda, problemas graves en Italia, problemas graves en España, problemas en Holanda, problemas en Bélgica, problemas en el Reino Unido. Esto no es un asunto solo español, esto es un asunto europeo y es obligado el cambio. Yo me alegro que después de casi 3 años de errores graves en esta materia, al menos ahora se produzca la oportunidad del debate. Almudena. Buenas noches, señor Rodríguez. Yo quería cambiar de tipo de déficit, porque últimamente tenemos hasta tipos de déficit. Y quiero recordar aquí que usted entró al Parlamento, o quiso entrar al Parlamento, acusando un déficit democrático, algo que casi estoy dispuesta a suscribir yo incluso, mismamente también, porque después de la decisión que se ha tomado de cerrar incluso los pasillos a los periodistas, decisión que se ha rectificado afortunadamente, quería saber si usted, ¿cuándo está dispuesto a presentar una iniciativa sobre la reforma del sistema electoral que casi que le llevó a conseguir 2 escaños? Bueno, primero, la primera inquietud y preocupación de cualquiera que se dedique a lo que yo me dedico, que es a representar ciudadanos y a tratar de defender sus intereses, tiene que estar en torno a la grave situación de la economía y a la pérdida del bienestar. Pero no me olvido que la democracia forma parte básica de nuestro modelo de convivencia y que nuestro sistema democrático tiene enormes déficits, entre ellos el sistema electoral. Hay una oportunidad, al menos reconocida en el hemiciclo por parte de los grupos mayoritarios, en el sentido de que están dispuestos a hablar de la modificación por fin del sistema electoral. Yo voy a confiar, porque toca hacerlo, en la palabra dada por el presidente del Gobierno y por los líderes de los grupos parlamentarios. Si vamos a dar un tiempo prudencial, porque no se trata de que nosotros presentemos una iniciativa que tenemos preparada, sino que la iniciativa que se presente salga adelante. Por lo tanto, yo espero que los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno y por los líderes de los grupos parlamentarios nos posibiliten que en esta legislatura se produzca una modificación de nuestro régimen electoral. ¿Cuál es el tiempo prudencial ese? Porque han transcurrido 9 meses de legislatura. Sí, yo creo que en el siguiente periodo de sesiones tiene que estar esta propuesta. Yo sé cuál es la agenda legislativa del Gobierno, porque estoy en el Parlamento, sé cuál es la prioridad en estos momentos. Puedo comprender incluso que esta no sea una prioridad, pero no pueden olvidarse de esta tarea porque la democracia es fundamental para la convivencia y no solo la economía. No se olviden que estamos en el paquete económico, aunque la pregunta sin duda era procedente. Leopoldo. Sí, hablaba usted de rebelión, pero ¿rebelarse contra quién? Nosotros estamos más o menos intervenidos, es una política que se nos ha impuesto. Si no la aceptamos, vamos a acabar como Grecia o como Portugal, es decir, más intervenidos y con un directorio que vendrá aquí y nos impondrá más recortes. Recuerde que a esos países les han bajado las pensiones hasta 3 veces. Es decir, es una situación mucho más dramática que la nuestra, con ser dramática. Pero ya que parece que es imposible cambiar la política del Gobierno central, ¿usted habría adoptado aquí soluciones diferentes de las que ha aprobado el Gobierno del señor Rivero a los efectos de buscar ese ahorro que compense o esos ingresos que compensen los 800 millones que se dice que vamos a tener de déficit en los presupuestos del Estado? Yo creo que es bueno que le digamos a los ciudadanos la verdad. Y la verdad es que esta política de restricciones, de ajuste fiscal, no funciona. Genera paro, miseria y son un pretexto para desmantelar derechos, libertades y servicios públicos. De manera que entre más seamos los que cuestionemos esta política, mejor, porque las opiniones de los ciudadanos sí importan en democracia. Lo que decíamos algunos hace 2 o 3 años en relación a esta política, hoy lo dice el Fondo Monetario Internacional, que fue autor intelectual, entre otros, de las políticas de ajuste fiscal. Por lo tanto, es bueno rebelarse. Hoy, un importante diario español titula así: se extiende la rebelión en Europa contra los ajustes fiscales. El país titula efectivamente. Dice esto. Yo lo decía hace unos días en el Parlamento, que el presidente del Banco Central Europeo hoy reconozca
que hay que cambiar la política y hay que buscar estímulos. Que la señora Merkel, responsable última, líder máxima, cuestione ya, o por lo menos se plantee el tema de la autoridad, es un tema positivo. Por lo tanto, hay que rebelarse, quiere decir, no podemos aceptar esta política humillante, indigna, que genera miseria y pobreza, y entre más seamos, más oportunidades hay para el cambio. A eso me refiero. ¿Pero qué hacemos aquí en Canarias? Ahora le diré. Lo que está haciendo el gobierno de Canarias ahora lo dijimos nosotros en el Parlamento en diciembre. Presentamos una enmienda a la totalidad y le dijimos al gobierno de Canarias que la previsión de ingresos que había hecho no se iba a cumplir. E hicimos una propuesta de subida de impuestos. Nosotros. Y la dijimos con precisión. Si se hubiera tomado esa decisión entonces, sería menos doloroso el incremento y menos doloroso los recortes. Porque ahora tiene un problema el gobierno, y es que las medidas recaudatorias son solo para 6 meses. Y no es lo mismo 6 meses de recaudación que un año. Hemos perdido la mitad del tiempo y por lo tanto los impuestos están por encima de lo que nosotros habíamos propuesto y los recortes están muy por encima de lo que sería razonable. De manera que esta política la hace el gobierno tarde y mal, pero nosotros anunciamos que era inevitable que se produjesen cambios en la previsión de ingresos y en la previsión de gasto presupuestario. Carlos. Buenas noches, señor Rodríguez. El gobierno de España consiguió ante las autoridades comunitarias y monetarias, comunitarias y monetarias, una modificación del tope de déficit. Ha conseguido incluso con un gran despliegue diplomático, un agresivo despliegue diplomático, salir en defensa de una multinacional como Repsol para salvar su cuello. Sin embargo, cuando usted habla de rebelión, yo entiendo que esa rebelión tiene que ser incluso gubernamental para conseguir, con los mismos instrumentos, cambiar el signo de los acontecimientos. Sin embargo, hay algunos acontecimientos, algunas decisiones del gobierno de España que nada tienen que ver con recortes y sí con ideología. Por ejemplo, tocar Radio y Televisión Española, suprimir la asignatura de educación por la ciudadanía. En realidad, el gobierno de España no le está viniendo muy bien ideológicamente esta crisis económica y esas imposiciones monetarias para desmontar el estado del bienestar por un asunto puramente neoliberal? No tenga usted la menor duda. La crisis es un excelente pretexto para que los sectores conservadores de España y de Europa cuestionen libertades, cuestionen conquistas sociales, cuestionen el futuro de los servicios públicos. El problema de la economía española, contrariamente a lo que domina en los medios de comunicación y en los debates políticos, no está en el sector público, aunque éste tenga que mejorar y ajustarse. El problema de la economía española está, sin lugar a dudas, en la enorme deuda privada que hemos acumulado en los últimos años, en la falta de crédito y en un sistema productivo escasamente competitivo. Sin embargo, el 99% de las medidas, de las decisiones, están vinculadas a minorar los derechos de los ciudadanos, a reformar el Código Penal, voy a hablar con un término que me entienda la gente, a cargarse la sanidad pública, a cargarse la educación pública y a cuestionar las comunidades autónomas como si estas fueran las responsables de los problemas de déficit y deuda pública, cuando no es verdad. Le doy un dato incontrovertible. Banco de España, Ministerio de Economía, 31 de diciembre del año 2011. De los 730.000 millones de euros de deuda pública, solo el 13% lo han generado las comunidades autónomas, que sin embargo tienen el 37% del gasto: sanidad, educación y servicios sociales. La Administración General del Estado, con el 21% del gasto público, tiene el 84% de la deuda pública. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos les da la sensación, se creen que el problema de la deuda pública lo han generado las comunidades autónomas. Y es falso. La crisis es un pretexto para pervertir nuestro modelo institucional, para cuestionarse derechos y libertades, para cuestionarse servicios públicos, pero yo creo que una opinión pública informada no lo va a tolerar. Santiago. Sí, hola, buenas noches, señor Rodríguez. Buenas noches. Hablaba usted hace un momento de rebelarse. Le pregunto qué es lo que le hace falta a este país para rebelarse contra sí mismo, en el sentido de que desde que empezó la crisis hasta ahora hemos visto como los grandes partidos han sido incapaces de llegar a un gran acuerdo para impulsar la economía de este país, para levantarnos de la crisis. ¿Qué nos está fallando en este sentido? Y por otra parte, en torno a lo que son las medidas que ha planteado el Gobierno de Canarias, hay sindicatos que dicen que con otro tipo de iniciativas se podrían recortar hasta 400 millones. Creo que dan un dato, y es que al parecer podríamos gastar hasta 90 millones de euros cada año en licencias de software.
lo cual me parece increíble teniendo en cuenta la gran cantidad de programas que hay en Internet de gestión. La verdad es que me parece que si esto es cierto, a lo mejor este tipo de iniciativas son buenas y no hubiera sido necesario tocar los sueldos de los funcionarios o incluso subir el IGI. Sobre el primer asunto, desgraciadamente, hasta ahora, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular no se han puesto de acuerdo sino en dos cosas. En reformar la Constitución para elevar a rango constitucional el tema del déficit, que es un tema estrictamente económico y por tanto coyuntural, y en privatizar las cajas de ahorro. Los grandes partidos de Europa se han visto sorprendidos por esta crisis y han aceptado críticamente las políticas que han impuesto los grandes bancos, las grandes entidades financieras. Afortunadamente ahora ese discurso está rompiéndose. E incluso los del Partido Popular en los pasillos reconocen que esto no funciona. De manera que lo que toca ahora es que quien se tenga que rebelar ante esta política tienen que ser los gobernantes en primer lugar. Por eso la victoria del Partido Socialista francés está contribuyendo a este cambio de opinión de las autoridades comunitarias y de los entes económicos o financieros internacionales. Es decir, si hay un gobierno fuerte como el de Francia que cuestione la política de austeridad, la señora Merkel lo tendrá que escuchar. Si el señor Rajoy se sumara a ese proceso, que lo hará, pues contribuirá a que se cambien estas cuestiones. Es necesario que los partidos de los países que tenemos dificultades se pongan de acuerdo para exigir un cambio de esta política, porque es un fracaso. Y por lo tanto yo reclamo el acuerdo no para ajustar más, el acuerdo para cuestionar los ajustes. Sobre el gasto público. Mire, el gasto público en el Estado español aguanta cualquier comparación con los países de nuestro entorno, en valores absolutos y relativos. No es verdad que el tamaño del sector público español sea mayor que el francés, que el noruego, que los suizos, que los alemanes o que los británicos, ni en valores absolutos ni en valores relativos. Sí es verdad que todos los sistemas son mejorables y la eficiencia tiene que funcionar. Pero le pongo un ejemplo, que además conozco razonablemente bien. Nuestro sistema sanitario. Es el sistema sanitario... Usted fue director general de Sanidad. Del Servicio Canario de Salud. Efectivamente. Es el sistema nacional de salud más eficiente del mundo. Aguanta todas las comparaciones. En ningún país del mundo, gastando tan poco como gastamos en España, conseguimos una sanidad gratuita, universal y de alta calidad. En ningún país. Yo conozco el sistema y sé que hay cosas que mejorar, pero no lo hacen mejor que nosotros ni los franceses, ni los alemanes, ni los británicos, y por supuesto no lo hacen mejor que nosotros los norteamericanos. Sin embargo, está en el punto de mira de las políticas neoliberales. De manera que sí a mejorar la eficiencia, sí a organizarse mejor, sí a evitar gastos innecesarios, pero yo me resisto a aceptar esa dialéctica que se ha impuesto porque es falsa. Si el problema de España fuera el sector público, bastaría que el señor Rajoy siguiera adelante con su recorte para resolver los problemas, pero no es verdad. Nuestro problema, que evidentemente tenemos que corregir y mejorar, no está ahí. Nuestro problema está en el sistema económico, en la deuda privada, de 2,1 billón, líder mundial, la deuda privada, es así que lidera el mundo. La deuda pública está muy por debajo de los países de nuestro entorno. Más del 50% se ha generado como respuesta a la crisis y fundamentalmente por un déficit de ingresos. Es decir, porque no se han recaudado impuestos. De manera que hay una enorme manipulación en torno a esta crisis que tenemos que desmontar entre todos. Un matiz al respecto. Usted está diciendo que no está tan mal la cosa en los sectores neurálgicos, sanidad, educación incluso, como para meter la tijera de esa manera. Pero hasta que no se acuerden medidas de crecimiento en Europa, si hay que recortar para ajustarse al déficit, ¿qué habría que hacer, Román Rodríguez? ¿Qué habría en fin, ¿por dónde cortar entonces? Si esta política fuera inevitable, que no lo es. Si fuera inevitable, que no lo es, como lo veremos afortunadamente y espero que pronto, la única manera de corregir los problemas financieros tiene que ser el sistema fiscal. Si usted traslada los costes a los usuarios, genera una... Bueno, primero cambia el modelo. Y en segundo lugar, traslada a los más necesitados, en este caso a los más enfermos, la responsabilidad de financiarlo. Y esto no puede ser, porque eso quiebra uno de los principios que constituyen este sistema sanitario, que es la universalidad. Y la universalidad, para garantizarla, tiene que estar financiado por los presupuestos generales del Estado. Si hubiera déficit financiero en la sanidad, no lo podemos corregir trasladando a los ciudadanos el pago
al recibir servicios, sino mejorando la fiscalidad, que por cierto es muy injusta en Europa y especialmente en España. Una ronda brevita, si son tan amables ustedes, de preguntas para que podamos pasar al siguiente bloque. Almudena. Sí, porque usted critica al gobierno cuando interviene en los plenos y también critica a la oposición, al Partido Popular. Su posición le da mucho juego, pero a la hora de la verdad, a la hora de votar, usted se decanta generalmente por los proyectos de ley del Gobierno. Yo le pregunto si usted va a apoyar el proyecto de ley que quiere aprobar el Gobierno sobre la subida fiscal y la rebaja a los sueldos de los funcionarios. Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas de este o cualquier gobierno que entendamos son buenas para Canarias, para sus ciudadanos y para la prosperidad. Todas. ¿La van a apoyar? No, he dicho que las que hemos apoyado es porque entendemos que son buenas para Canarias y las que no apoyamos porque creemos que hay alternativas. La más importante de las leyes es la ley de presupuestos y esta no la hemos votado. A esta le hemos presentado una enmienda a la totalidad y hemos dicho lo que creemos que había que hacer, que por cierto se parece bastante a lo que ahora va a hacer el gobierno, tarde y mal. De forma que hay proyectos de ley que compartimos, enmendamos y enriquecemos y estaremos con este o con cualquier gobierno cuando lleguemos a esta conclusión y seremos alternativa, crítica, constructiva y positiva cuando lo consideremos. ¿Qué va a hacer con ese proyecto no de vamos ley? No vamos a apoyar los recortes en Canarias porque creemos que es hacer juego a este momento tan difícil. Creemos que el gobierno de Canarias también se tiene que sumar a eso que nosotros llamamos la rebelión, la crítica abierta, el decirle a los ciudadanos la verdad. Mire, ¿sabe lo que va a pasar? Desgraciadamente, si no cambia la política. A mis compañeros médicos del Servicio Canario de Salud se les dijo, y enfermeras, al personal, que le subirían 2 horas y media la jornada laboral a cambio de no bajarles el salario. 3 meses después, les bajan el salario. Y ahora les dicen, no le bajamos el salario para no haber despido. Yo le garantizo que con esta política, dentro de 3 meses, 5 meses, 6 meses, habrá despido. Los recortes son un suicidio, un error, un fracaso. Nosotros no estamos de acuerdo, ni lo que dice Merkel, ni lo que dice Rajoy, ni lo que dice Rivero, y por lo tanto vamos a expresar esa opinión honestamente, con datos, con información, y esperemos que los que realmente pueden influir en los cambios terminen comprendiendo. Leopoldo. Yo creo que es usted un gran idealista. Le admiro, pero no puedo compartir lo que usted dice. El estado de bienestar del que tanto hablamos no es un estado de beneficencia, ni lo puede ser, ni un estado de caridad. Tiene que ser algo sostenible con nuestros impuestos solo hasta donde queramos. Queremos mucho estado de bienestar, muchos impuestos, no hay más que hacer. Usted, que es especialista en sanidad, sabe que el sector tiene 16.000 millones de euros en déficit. 16.000 millones, de los cuales casi 6.000 son de laboratorios y de suministradores de sanidad. Dígame usted cómo se cubre ese déficit si no es con copago. Lo que hay que hacer, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo con usted, es que ese copago se haga en función de la renta. Lo que no se puede es decir, IVA para todos, que por ejemplo es lo que quiere Europa. Se resiste Rajoy y va a tener que hacerlo. El impuesto que subió Zapatero, el IRPF, es manifiestamente injusto porque afecta, perdón, el IVA que subió Zapatero afecta a todos. El que subió Rajoy afecta a las clases privilegiadas, relativamente, ¿no? Pero hay que hacerlo así, es decir, hay que empezar a decirle a la gente que no podemos sostener este Estado, que es inviable, que no es sostenible. Y habrá que copagar. 8 euros, a mucha gente le puede parecer 2 cafés, como el estúpido que lo puso en circulación. A mucha gente le aprieta el bolsillo con 8 euros, porque hay gente que cobra un salario de miseria o una jubilación de miseria. Entonces, a pesar de todo, hay que cobrar, y el que no pueda pagarlo, que no lo pague. Y yo creo que ese es el camino, señor Román Rodríguez. O pagamos más y lo sostenemos, o tenemos que acabar con el estado del bienestar. Brevemente, si está amable. Le niego la mayor. Bueno, pero no me negará el déficit. No. Le niego la mayor en el sentido siguiente. Vamos hacia un sistema sanitario de beneficencia sustituyendo a un sistema sanitario público, universal y gratuito, el mejor del mundo que tiene España en estos momentos. Es el mejor del mundo, yo estoy de acuerdo con usted. Ese déficit de 16.000 millones... Una parte es imputable al déficit de financiación que tiene la sanidad pública. ¿Sabe por qué? Porque gastamos menos en relación a nuestra riqueza que nuestros vecinos. Sin embargo, si usted tiene la desgracia de tener un problema en su riñón, o tiene un tumor, o tiene un accidente, aquí le atienden igual o mejor que en Alemania o que en el Reino Unido. Y nuestra cartera, digamos, de servicios es muy superior a los otros. Pero sepa usted que gastamos en relación a nuestra riqueza no llega al 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Si queremos... preguntémosle a los ciudadanos si están dispuestos a pagar algo más de impuestos
para tener un sistema sanitario? ¿Y sabe qué le digo? La mayoría diría que sí. Diría que sí. Pero aquí no se ha pretendido esto. Mire, todas las medidas que ha tomado el gobierno del PP en ese Real Decreto Ley para desmontar la sanidad pública no van a conseguir la sostenibilidad. Lo que van a conseguir es la privatización y dejar para el sector público la beneficencia y la caridad. Nosotros creemos que el sistema sanitario es viable, que quien tiene que corregir los problemas de financiación es el sistema fiscal, porque ese sí que es progresivo, es en función de la renta, y que el copago discrimina, maltrata a los más necesitados y a los más enfermos, y además no garantiza la sostenibilidad. Vamos a continuar, estamos en el envite, estamos con Román Rodríguez, líder de Nueva Canaria. Hay más temas que sumar, este tema también podremos seguirlo abordando, al resto de los compañeros. Emilia, sumamos más datos. Vamos con otros asuntos. Esta semana se ha hablado mucho también de las prospecciones que el gobierno estatal ha autorizado en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el gobierno canario contra esos permisos. El Cabildo Majorero asegura que las áreas de perforación se encuentran a 13 kilómetros escasos, que son zonas de especial conservación y zonas de especial protección para aves, lugares recogidos por la Unión Europea en la red Natura 2000. Numerosas organizaciones ecologistas han remitido documentos a la Unión advirtiendo sobre este hecho y los peligros que ello implica. Consideran que son argumentos más que sólidos para suspender esas extracciones en aguas cercanas al archipiélago. Y mientras continúa la crisis de Repsol en Sudamérica, el Senado de Argentina ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de expropiación del 51% de YPF, la filial de Repsol. Un proyecto de ley que será discutido también en el Congreso y que hará que la compañía pase a ser controlada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tal y como anunció la presidenta el pasado 16 de abril. En España, el gobierno, la diplomacia y los empresarios siguen luchando para defender los intereses de la compañía española. El gobierno mexicano parece también dispuesto a tener un papel relevante en la crisis. México, que controla el grupo petrolero Pemex, se ha ofrecido estos días a apoyar a España e interceder ante Argentina a cambio de que ambas petroleras ahonden en su relación. Nos trasladamos a la política canaria. Coalición Canaria y Nueva Canarias formalizaron el pasado 23 de septiembre su matrimonio temporal de cara a las elecciones generales de noviembre. Firmaron un acuerdo, pese a las diferencias entre ambos partidos. Anunciaron que sus ejes estratégicos conjuntos serían la defensa del empleo, un nuevo estatuto en el que el archipiélago vea reconocido su derecho diferencial, y la defensa de una reforma de la Constitución para incluir garantías en materia económica y fiscal. Coalición Canaria y Nueva Canarias presentaron en sociedad el manifiesto Unidos por Canarias, en el que también abogaron por el fortalecimiento del autogobierno y por garantizar la financiación sanitaria de las islas. ¿Será esto la antesala de la unidad nacionalista en un futuro cercano? Y otro de los asuntos que vamos a tratar, hablamos ahora de la imagen difundida hoy mismo. Nos referimos al aspecto que tendría Madeleine McCann en la actualidad con 8 años. Scotland Yard trabaja con la hipótesis de que la niña desaparecida hace 5 años en el Algarve, en Portugal, está viva. Para reactivar el caso, la policía británica ha difundido esa imagen. Es un retrato robot. Así sería la niña en la actualidad. El inspector encargado del caso asegura que se han detectado casi 200 vías de investigación fiables tras analizar más de 100.000 documentos. Nos preguntamos si se podría hacer lo mismo con el caso de Jeremy Vargas o Sara Morales aquí en Canarias. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que también ponemos sobre la mesa para debatir. Que los añadimos a lo que venimos hablando, que es un tema tan amplio que no vamos a cortar, en fin, todos los aspectos que ustedes quieran preguntar sobre lo anterior. Pero se suma el petróleo, después de que el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso del gobierno canario. Carlos. En cuanto al petróleo, es evidente que estamos profundizando cada día más en el disparate. La crisis económica de la que estamos hablando es una crisis con una carga profundamente energética, y está España apostando precisamente por ir hacia atrás, hacia un combustible fósil con una vida, una duración media de 20 años, 25 años, y ese yacimiento en concreto, supuesto yacimiento en concreto, a mí me llama la atención, y que gracias a Argentina hemos descubierto, en fin, el fanatismo con el que podemos llegar a defender a Repsol nosotros o atacarlo los argentinos, porque aquí las dos partes me parece que han tenido sus correspondientes excesos. Acabamos de saber incluso hoy, esta tarde mismo, que un directivo de YPF español, de Repsol en YPF, vendió sus acciones y sacó una plusvalía que no hubiera sacado ahora. En fin, todas estas cuestiones no hacen nada más que profundizar en el disparate que estamos cometiendo, no apostando por las energías renovables y sí empeñarnos en el petróleo, con todas las consecuencias que los colectivos ambientales han destacado. Pero, señor Rodríguez, en cuanto a la previsión que usted tuvo, viendo con absoluta anticipación al resto una posible victoria de la izquierda en Francia que pudiera cambiar los designios de esta crisis económica, que también es energética,
Yo le tengo que preguntar, en el supuesto caso de que el señor François Hollande la próxima semana gane en la segunda vuelta de las elecciones francesas, ¿qué plazo calcula usted que habría que esperar para que cambien las cosas? ¿O no van a cambiar las cosas? Porque, por lo que hablábamos antes de los designios ideológicos. Primero, a mí la polémica del petróleo me parece que hay que acometerla, pero le dedico el tiempo justo a ello, ¿eh? Primero porque creo que hay bastantes cortinas de humo en torno a estos debates que tienen poco que ver con la realidad cotidiana y sobre todo con la capacidad para transformarla mejor, ¿no? Yo creo que el proceso judicial abierto por el gobierno puede tener éxito. Ya ocurrió en una ocasión y es altamente probable que vuelva a ocurrir. Yo creo que es una chapuza lo que ha hecho el gobierno de España. No solo política, despreciando la opinión pública en las instituciones canarias, sino creo que formalmente lo ha hecho mal. De manera que no le voy a dedicar mucho tiempo a ese tema porque creo que va a seguir su cauce y yo creo que el debate ha sido amplio, tenso y seguirá. Menos me interesa Repsol, aquí y allí, no porque desprecie su papel, que es una empresa privada que juega su función. Sí me interesa mucho más el que esta crisis haga que nuestros pensionistas ya tengan que pagar 10 o 15 euros más por sus medicamentos. Cuando le sube el agua, la luz, los alimentos, todo eso está subiendo. 15 euros para un pensionista es un dineral. La gente tiene pensiones de 500 euros y no vive una persona de 500 euros. Viven 2, 3, 4 personas de 500 euros. Y eso no es un caso aislado. En Canarias puede haber 150.000 personas que están viviendo con 100, 120 euros al mes. Pobreza extrema. No tener para comer. Que le cortan la luz. Y a esto nos tenemos que dedicar los responsables políticos. Y tenemos que buscar una solución. No se puede llevar a un pueblo a la humillación, a la indignidad de no tener que dar de comer a sus hijos. Y eso ya no es un problema de los griegos y no es un problema de los portugueses. Es un problema también de los italianos, de los españoles, de los belgas, de los holandeses. El deterioro socioeconómico al que se está llegando es inaceptable. Por eso yo hablo de rebelión. Y tengo esperanza, y la he tenido durante todos estos meses, a pesar de lo vistoso que es el presidente de la República Francesa, a pesar de que ha ocupado los medios de comunicación, de que se nota que es un activista, va a perder las elecciones. Y yo me alegro profundamente porque nunca lo pensé que los socialistas franceses nos van a ayudar a salir de esta. Espero, por lo tanto, que ese cambio inicie, el cambio político en Francia inicie el cambio de la política económica para recuperar la esperanza, para que la miseria, la humillación, la indignidad, el paro, la exclusión social pueda ser paralizada y combatida. Santiago. Sí, en un par de meses va a tener lugar el Congreso de Coalición Canaria, con lo cual el tema del nacionalismo va a estar sobre la mesa. Ustedes, efectivamente, lo veíamos ahora, llegaron a un acuerdo en las últimas elecciones para concurrir juntos. Me gustaría preguntarle, después de ese Congreso y de que, bueno, pues Coalición se vertebre, por así decirlo, y se organice, ¿qué tipo de nacionalismo se podría pensar que se puede alcanzar entre los distintos partidos que hay aquí en Canarias? ¿Sería un soberanismo, un nacionalismo integrador entre las distintas corrientes? ¿Aspirarían al soberanismo, a la independencia? ¿Qué es lo que se puede esperar cuando se junte todo el nacionalismo canario? Estos son tiempos... Si se junta. Estos son tiempos para los acuerdos, para el encuentro, para los consensos, para la unidad. Pero no entre nacionalistas, sino entre todos. Yo creo honestamente que la primera prioridad es esto que hemos hablado esta noche aquí, la crisis y su repercusión real sobre la gente, sobre las perspectivas de futuro. El 33% decía la consejera de empleo que llegaremos este año. Final de año. Superaremos el 35%. Y veremos quién acierta. Espero que ella. Dice usted que acabaremos el año con el 35% de paro en Canarias. Y espero que tenga razón la consejera y acabemos en el 33%, que no hay mucha diferencia. Este es nuestro problema. Nuestro problema es que los pensionistas tengan que pagar sus medicamentos. Nuestro problema es que hay gente que no puede pagar la luz y el agua y que no tiene que comer. Por lo tanto, nosotros vamos a priorizar los acuerdos. Vamos a buscar el encuentro. Vamos a buscar el consenso. Con los otros nacionalistas, con el Partido Socialista y, si pudiéramos, con el Partido Popular. Por eso, la crisis facilitó el acuerdo entre los nacionalistas para las elecciones generales. Yo casi le diría que de no existir la crisis en esta dimensión, a lo mejor ese acuerdo no se hubiera dado. Facilitó el acuerdo la crisis. Y lo que dice el programa que juntamos
entre ambas fuerzas políticas. Es lo que mi compañero Pedro Quevedo decía en ese debate de enmienda a la totalidad a los presupuestos, que además lo ha hecho con rigor, con datos, con pasión, reclamando derechos y no mendicidad. De manera que vamos a estar abiertos al acuerdo para acometer la crisis. ¿Qué nacionalismo necesita Canarias? Nacionalismo sin lugar a dudas. El que nosotros representamos, el nacionalismo progresista. El nacionalismo que interpreta la sociedad en sentido amplio. ¿Se van a unir con Coalición Canaria? Yo creo que no va a haber unidad orgánica. No me corresponde a mí tomar las decisiones en mi partido, aunque pueda tener influencias en ellas. Yo creo que nosotros tenemos una propuesta que estamos debatiendo para nuestro Congreso de noviembre de reforzar los perfiles de Nueva Canaria como proyecto nacionalista propio y diferenciado. Eso es lo que está en la ponencia política que dirige el compañero Pedro Quevedo. ¿El modelo de convergencia y unión que también se ha dicho? Ya veremos el futuro, porque yo no descarto nada para el 2015. Fíjense lo que les digo también en relación a este tema. La expresión política del 2015, si persiste la crisis, puede ser radicalmente distinta a la que estamos conociendo ahora. Fíjense en lo que está pasando en Grecia. Hay un revolcón al mapa político insospechado hace unos meses. De manera que nosotros vamos a anteponer el programa, la defensa de los intereses generales, de la economía productiva, del empleo, de los servicios públicos, del autogobierno, de la dignidad. Almudena. Señor Rodríguez, usted le preguntó al consejero de Economía y Hacienda sobre el plan de lucha contra el fraude fiscal que el Gobierno viene presumiendo de ese plan. Le pregunto si usted realmente se cree ese plan, habida cuenta de que el consejero ni siquiera dijo que se iban a aumentar el número de inspectores. No me lo creo. Mire, el fraude fiscal, según estimaciones, porque si no sería preocupante que hubiera fuentes de información sobre el fraude, alcanza en España el 24% del Producto Interior Bruto. Hay varios estudios. Es decir, estamos hablando de 244.000 millones de euros que escapan al control de la fiscalidad, de la legalidad, entre fraude laboral y fraude fiscal, de pago de impuestos. En Canarias es el 28%. Hay 11.500 millones de euros sin control. 70% de gente que no paga a la fiscalidad y 30% que se salta las reglas laborales. Esto tendría que ser una prioridad absoluta en la política económica. Y no lo es en el Gobierno de España y no lo es en el Gobierno de Canarias. El Gobierno de España además está haciendo una cosa indecente. Y es amnistiar a los defraudadores de cuello blanco. Los pensionistas tienen que pagar 10 euros por su medicamento, que es un dineral para quien gana 500. Y a los que se han saltado la ley, a los que han cometido delitos, se les perdonan los impuestos. Y solo pagando el 10% pueden blanquear el dinero que han defraudado. El fraude fiscal tiene que ser una prioridad siempre, ahora con la crisis más. Porque si todo el mundo pagara, si pagaran más los que más tienen, porque pagan menos que usted y que yo, en términos porcentuales, otro gallo nos cantaría y no sería un problema la financiación sanitaria y tampoco la educativa. De manera que el fraude fiscal tiene que ser una prioridad de los gobiernos y en Canarias no lo es. Pero se notó el otro día. ¿Usted cree que el Gobierno de Canarias pide discreción sobre ese plan para ocultar precisamente que no es su prioridad? Yo creo que el Gobierno de Canarias no tiene claro ningún plan de fraude fiscal, porque cuando uno pretende perseguir el fraude fiscal tiene que cuantificarlo, poner medios y objetivos, y nada de eso existe. Le quiero preguntar, señor Rodríguez, usted antes hablaba de que el Gobierno central ha mirado a las autonomías, mañana hay Consejo de Ministros, por cierto, algo saldrá. El señor Montoro les ha dicho a las autonomías que no se miren el ombligo, pero el dirigente del Partido Popular, el secretario general del PP en Canarias, Manuel Fernández, ha dicho hoy a los compañeros de Canal 4 Radio que en ese asunto de las duplicidades a lo mejor habría que pensarse bien si deben continuar los cabildos, Tenerife, Gran Canaria, etcétera, que tienen competencias de la comunidad autónoma. ¿Usted es partidario de lo mismo? ¿Qué opina? Radicalmente en contra. Insisto en la mayor, no es verdad, es propaganda, es ideología, son intereses el culpar de la crisis económica de España al sector público. Y menos verdad, culpar a las comunidades autónomas. Se lo decía antes, la distribución de la deuda pública es la que yo le he dicho, está en las fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda y está en las fuentes del Banco de España. Por lo tanto, no es verdad. Es más, el déficit, de los 5,3 puntos que podemos tener déficit, 3,5 se los queda el Gobierno español, que solo tiene el 21% del gasto. 1,5 se los quedan las comunidades autónomas, que tienen el 37% del gasto. Todo esto se está haciendo para que a final de año quien incumpla sea las comunidades autónomas y buscar cobertura, razones
para cuestionarse el modelo de Estado. Afortunadamente el modelo de Estado está protegido por el título 8º de la Constitución y no será fácil que se lo cargue. ¿Y lo que dice el señor Fernández? Lo que dice el señor Fernández es una ocurrencia como en la línea del Partido Popular. Eso es una ocurrencia a la que no merece la pena dedicarle un solo segundo, porque esta actividad que nosotros representamos hay que hacerla con rigor, con solvencia. Además, seguro que la va a retirar. Seguro. Carlos, previamente. No creo. Todos los barítonos echan gallos y este es un gallo del señor barítono. Mire, don Román, la Constitución también protege la sanidad y protege la educación. Yo quería hablarle de la educación. La salvajada que se está cometiendo con la educación pública y con la Universidad Española y con la investigación. Estamos destrozando el presente y desde luego el futuro. Esto, por eso antes le preguntaba, esto no tiene arreglo inmediato, porque cuando se socavan esos derechos y se sumerge y se le hace una ahogadura a la educación pública de esta manera, volverla a sacar a flote va a costar mucho esfuerzo. Te pido brevemente, por favor. Pero no nos queda más remedio. Yo sostengo que los ciudadanos tienen la última palabra y que esta sociedad, a pesar de sus limitaciones, nuestro modelo democrático razonablemente funciona. El Partido Popular ya se llevó un varapalo en Asturias y otro en Andalucía. Las encuestas dicen ya que si hubiera mañana elecciones no tendrían mayoría absoluta. Digo más, si esto no cambia, Rajoy no acaba la legislatura. Ese es mi pronóstico. No acaba la legislatura porque los ciudadanos no lo van a tolerar. No se puede machacar a la mayoría. No se puede culpar a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, a los servicios públicos de los que nos está pasando, porque no es verdad. De manera que yo confío en que la opinión pública, la movilización ciudadana, contribuya a la rectificación. Esas noticias de hoy, de la Merkel hablando de políticas de estímulo, del señor presidente del Banco Central Europeo hablando de estímulo, del señor Prodi que parecía que estaba jubilado hablando de estímulo, es una buena señal. Lo que pasa el domingo en Francia es una buena señal. Hay que cambiar esta política. Es posible cambiarla y poder recuperar razonablemente, porque no habrá un cambio radical de hoy para mañana, pero lo que sí puede ocurrir es que cambiemos la tendencia y yo creo en ello. Vamos a seguir, enseguida continuamos Santiago, Leopoldo. Usted es un idealista. En Grecia ha habido 12 huelgas generales y protestas todas las que quiera. Y no se ha cambiado la política. Al contrario, se ha endurecido más, por desgracia, para los propios griegos. Pero cada vez somos más los que discutimos eso. Grecia es un país que no es comparable y no desprecio son 13 millones, al tamaño de España, al tamaño de Italia, lo que está pasando. El gobierno holandés se ha quebrado esta semana por esto mismo. Por un extremista. Seguimos, Emilia. Leopoldo tiene enseguida la oportunidad, yo creo que habrá unos minutos, Leopoldo, para insistir en algún asunto que pendiente siempre queda. Emilia, seguimos. Le damos la palabra a Leopoldo, pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Ya saben que a la vuelta nos quedan las fotografías y les voy a mostrar algunas imágenes que han circulado en las últimas 48, muy curiosas e imaginativas por la red. Volvemos enseguida, hasta ahora. Tendrían ustedes que ver en las pausas, en los intermedios, lo interesante que se ponen los debates. Luego vuelve el programa, cada uno vuelve a sus posturas habituales. En fin, son de agradecer, pero siempre también lo que se dice cuando estamos en ese paréntesis. Vamos a reanudar, Emilio, el programa, pero yo sé que tú vas ya con tu pincelada futbolística de la semana, que es inevitable. No es por nada, sino simplemente es que está de mucha actualidad, porque desde luego que ha sido una revolución en la red. Y antes de la fotografía, pues justo antes de las fotos, me gustaría enseñarles esta imagen que van a ver, porque ha dado la vuelta al mundo en la red, como decía. Se trata del fallido penalti que lanzó anoche el jugador del Madrid, Sergio Ramos, y fíjense ustedes con tan mala puntería que hoy en la red no han parado de hacer gráficos como este, pues el balón como un nuevo planeta en el sistema solar, un astronauta con el balón en la mano, empotrado literalmente en el edificio detrás del Bernabéu. Desde luego hay que decirlo que imaginación no les ha faltado. Le pedimos también imaginación a nuestro invitado para que nos conteste a las preguntitas del Fototest. No es por nada, ni ir en contra del Real Madrid, ni ir a favor del Barcelona, sino simplemente que ha sido una revolución y un pequeño guiño. Vamos ya con la fotografía, no me entretengo más, vamos con la primera. Ahí la tenemos. Bueno, pues también tiene que ver con fútbol, pero es que hay que ver lo que da la red y lo poderosa que puede llegar a ser, porque les voy a contar que esta parte de la izquierda era una portada del Sport que estaba previsto publicar y, sin embargo, por las burlas, no sé si se fijan en la posición de Xavi y de Puyol, pues por las burlas ha tenido que pasar
a la otra. ¿Usted qué opina, señor Rodríguez? Bueno, yo creo que se pone en evidencia el poder de las redes sociales en todos los órdenes, ¿no? Y también el poder de la imaginación, ¿no? También, la imaginación la han dejado volar algunos, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía, que también ha sido algo que se ha movido por la red, porque precisamente se ve un jugador del Canarias con una camiseta de Repsol. Al parecer, se dice, se comenta que han iniciado los primeros contactos para ser uno de los primeros patrocinadores, cosa que no está confirmada, pero sin embargo circula por la red. Mira, para hacer comunidad autónoma también estaría patrocinando a Granca, o sea que serían los dos equipos. Claro. Pero a lo mejor si esta idea funciona no se le ocurrió a ningún club deportivo. ¿Usted opina eso, no? Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía. No le quiero preguntar si se les ocurrió en la siguiente fotografía, pero sí quiero preguntarle qué opinión le merecen los primeros 100 días, el tiempo que lleva el José Manuel Soria como ministro. Yo creo que muy negativos, no él. Yo no personalizo la política porque no sirve, además. El Partido Popular, exacto, el señor Rajoy y él como ministro, el señor Rajoy, creo que son 100 días para olvidar. Todo lo que han hecho tiene una respuesta negativa. Sube la prima, se hunde la bolsa, se encarecen los préstamos, los créditos y lo que es más grave, entramos en una severa recesión que no va a durar un año, va a durar como mínimo 2. De manera que creo que las decisiones del Partido Popular no nos van a servir para salir de la crisis. Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía. Presidente del Gobierno canario, Paulino Pues el presidente del Gobierno de Canarias tiene ahora un problema serio y es que tiene que gestionar una comunidad con un presupuesto muy restrictivo, ya lo era antes de los recortes. Y además yo creo que no ha actuado con la diligencia debida. Yo creo que la ley de presupuestos se hizo sin previsión, era evidente que la crisis y el presupuesto estatal iba a ser restrictivo. Tenían que haberse tomado las medidas en diciembre y creo que algunos de los recortes que todavía no están claros pudieran haberse atemperado gestionando esto de forma debida y a tiempo. Y además se ha metido en un lío que a ver cómo acaba en relación al bloque de financiación canario con cabildos y ayuntamientos. No se puede abrir este debate sin participación y sin consenso y por lo tanto creo que tiene que gestionar una situación muy comprometida, muy difícil, por el paro, por el deterioro de los servicios públicos, por la insuficiente financiación que tiene y además nula interlocución con el Gobierno de España, aunque yo creo que en esto tiene menos responsabilidad que el Gobierno español y creo que por lo tanto no le arriendo las ganancias, ¿no? Muy bien, perfecto. La siguiente fotografía nos muestra pues, al vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez. Pues José Miguel Pérez, he compartido con él 4 años de gobierno en la isla de Gran Canaria. Yo creo que es una excelente persona, una persona honesta, comprometida. Yo creo que a José Miguel, yo se lo digo a él, le falta un toque político, ¿no? de personalidad, pero esto la gente es como nace y no como y en política hay elementos que se nacen y otros que se hacen, pero hay un problema de carácter que yo creo que no le permite expresar lo que representa y lo que es al Partido Socialista Canario, ¿no? Yo le pediría más peso en el gobierno y más perfil. ¿Usted cree que volverá a ser reelegido como secretario general? Yo creo que sí, yo creo que primero porque no encuentro yo alternativa. Yo sigo bien, sigo con intensidad la evolución de los problemas de los partidos porque importa mucho a la sociedad local y mi impresión es que José Miguel Pérez en estos momentos tiene difícil una alternativa. En cualquier caso, un asunto interno que deben resolver. En ese partido funcionan con democracia y puede haber sorpresas, pero mi impresión, por lo que escucho y puedo conocer, es que con dificultad y con algún problema, mi impresión es que tendrá de nuevo esa responsabilidad si toma la decisión de presentarse, ¿no? Vamos con la última fotografía que nos queda por hoy, pues la diputada Ana Oramas. Pues Ana Oramas es una diputada de Coalición Canaria con tradición, que fue alcaldesa de una ciudad importante, La Laguna. Con ella no he tenido yo una relación intensa, la conozco razonablemente, pero no como a Paulino, José Manuel Soria, José Miguel, con los que he compartido discusiones, debates con más intensidad. Por lo tanto, pues respeto a su trabajo, sé que hizo una excelente labor en la alcaldía de La Laguna, eso me consta porque paseo por esa ciudad siempre que puedo y deseo que el trabajo que tiene junto con Pedro Quevedo pueda ser fructífero en la defensa de Canarias, que bien lo necesitan. A eso me iba a referir. Cuando ella estuvo aquí, nos contó que ella era en el Congreso, la del carácter más explosivo, más fosforito, lo definió ella, y que sin embargo Pedro Quevedo era un excelente compañero, que era quizás algo más tranquilo. ¿Qué le cuenta usted, Pedro Quevedo, de la diputada? Son totalmente... Yo a Ani la conozco menos, la conozco porque participamos y compartimos un proyecto durante una época
Y le sigo, leo sus artículos y leo sus declaraciones, pero no tengo el conocimiento. Con Pedro llevo 40 años, desde que éramos muchachos en la universidad. Bueno, juntos siempre hemos sido muy amigos, ¿no? Pero yo creo que se complementan. Pedro es una persona, yo creo que, como bien dice ella, más tranquila, más sosegada, con muchísima formación política. Es un hombre progresista, nacionalista convencido, y yo creo que, a pesar de ser solo diputados con un gobierno de mayoría, van a hacer un papel en defensa de esta tierra digno. Pedro ayer lo demostró y creo que tiene una gran tarea, aunque sea difícil, ¿no? Bueno, me ha costado sacarle algún cotillo que le haya contado su compañero Pedro Quevedo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque seguramente Leopoldo querrá decir lo que quería decir antes. ¿Va a tener tiempo enseguida? No, yo le he llamado idealista, es una acusación cariñosa, y se lo recuerdo, pues porque aquí también dijimos no a la OTAN, Canarias dijo no a la OTAN y España está en la OTAN. Quiero decir que los referéndum pasionales, viscerales, o en los que se pone mucho entusiasmo, luego no sirven para nada, porque el pueblo dice una cosa en un momento, pero los intereses generales representan otra distinta. Lo digo, por ejemplo, por el tema Repsol. Yo creo que Repsol es un disparate oponerse a una potencial riqueza que ahí exista, cuando Canarias tiene una dependencia del 97% del petróleo, y si no lo tenemos ahí, lo tenemos que importar de otro lado. Y aquí les pido máxima unidad. Perdón, no, yo quería decir otra cosa. Hombre, ustedes como políticos del Parlamento, el PECAN está muerto y no lo han renovado. El problema eólico, aparte de los escándalos que ha habido con algunos señores del PP, en concreto en Las Palmas y demás, ahí está esperando mejor vida y no se ponen en marcha los proyectos ni las inversiones. También es verdad que el gobierno de Soria, o el señor Soria, su departamento, no ha sacado adelante la excepcionalidad canaria que hablaba para las primas. Pero todo esto está congelado. Se nos agota el tiempo, Leopoldo. Los estudiantes nos esperan, nos van a matar. Nos van a matar. Tienen 3 oportunidades también para preguntar. Sean breves también ustedes. Ayúdennos en este programa, que estamos ya en la recta final. Tiempo para Escarlata Dios, titular y pregunta. Escarlata. Mi titular es: el problema de España no está en la deuda pública. Hay que recordar las palabras que decía el señor Rodríguez durante su intervención en el programa, que afirmaba que se deben evitar gastos innecesarios, pero que debemos ser conscientes que los recortes en el sistema público no conllevarán que se mejoren los problemas de España, ya que estos se encuentran en el sistema privado. En lo que se refiere a mi pregunta, voy a cuestionar un poco el sistema educativo, algo de lo que se ha hablado también durante el programa. Me gustaría saber qué opinión le merece al señor Rodríguez la modificación de los requisitos para optar a una beca universitaria. Entre ellos hay que recordar que se pretende aumentar sobre un punto la nota para entrar en la universidad. Muy bien, sean breves en la pregunta, directas para aprovechar el tiempo. El turno de Alberto Catalán, tu titular, tu pregunta, Alberto. Mi titular es: la crisis es un pretexto para que los conservadores atenten contra la libertad, ya que el gobierno actual está recortando en ámbitos que nunca deberían sufrir ningún cambio, como pueden ser la sanidad o la educación. En cuanto a mi pregunta, me gustaría que me explicara por qué la inversión per cápita en Canarias es tan baja cuando, según el régimen económico y fiscal que viene para la Constitución, dice que esta inversión per cápita debería situarse justo en la media de las comunidades autónomas. De hecho, por culpa de esta diferencia, las islas están perdiendo más de 278 millones de euros al año. ¿No cree que es prioritario tomar medidas al respecto? Gracias, Alberto. Lo mismo también, Fernando. Titular, pregunta. Mi titular es: los recortes son un suicidio, tal y como afirma el señor Rodríguez, y que niega que esto sea la solución del problema de la economía canaria. A partir de ahí, mi pregunta: el literato Arturo Macanti dijo en unas declaraciones, criticó públicamente que sufría una vida indigna. Usted, a partir de ahí, va y lo defiende y pide además que se le ayude, el gobierno pide que le ayude. A partir de ahí yo le pregunto, ¿no cree usted que debería ayudarse también a las personas que están en la misma situación que el literato? Muy bien, gracias, Fernando. ¿Respuestas a las 3 preguntas? Román Rodríguez. Yo estudié con becas siempre, desde primero de bachiller al último año de medicina, y la condición entonces era no tener recursos económicos y sacar excelentes notas. A mí me parece que un país de progreso debe especialmente enfatizar en el derecho de todos a la educación, y quien no tiene recursos económicos debe ser ayudado. Y por lo tanto tienen que ser las condiciones económicas y mínimos requisitos académicos los que posibiliten el derecho a las becas. Sobre el REF, este es un incumplimiento secular, histórico. Nunca ningún gobierno de España cumplió con las inversiones medias en Canarias, y este de Rajoy, con la ley en tramitación, nos detrae de la media 264 millones de euros.
En Galicia se invierte más del doble de lo que les corresponde por población. Aquí menos de la mitad. Y esto no tiene nada que ver con la crisis. Esto es sencillamente machacar a Canarias, tratarnos como ciudadanos de segunda, y es profundamente injusto, y solo la conciencia y el voto cambiará esto. Macanti. Lo de Macanti me impresionó. Me impresionó primero porque yo tuve el honor de entregarle el Premio de Canarias de Literatura. Estamos hablando de una persona, de un intelectual, de un hombre de las letras, que ha tenido la valentía de convocar a los medios de comunicación para decir que no tiene nada, que no tiene para comer, para vivir. Y yo, además de impresionarme, se lo agradezco porque hay que tener mucha valentía, mucha dignidad, aunque algunos no piensen igual, para dar la cara y pedir ayuda. Es evidente que Arturo Macanti ha puesto el rostro a decenas, a miles de canarios que no tienen nada. Yo voy a promover, he promovido ya iniciativas en el Parlamento, primero para reclamar el derecho que tiene una pensión, que es lo que él quiere, porque cree que con 30 años de cotización tiene derecho a una pensión, y si no, a buscar alguna ayuda. Pero evidentemente Macanti es un ciudadano más, pero yo creo que simboliza la injusticia, el debilitamiento de la sociedad que estamos construyendo, y expresa la crisis con una dureza extrema, y aprovecho para reconocerle su valentía y para expresarle mi más absoluta solidaridad, y que vamos a hacer lo que esté en nuestra mano por ayudarle a él y a los que como él lo pasan mal. Está claro ya. Vamos a entrar en la habitual sección de los 30 segundos. Como saben, cada periodista tiene 30 segundos para comentar, editorializar cualquier cosa de la actualidad que más le preocupe. Almudena. Pues no me preocupa lo que voy a decir. Me alegro mucho de que varios investigadores canarios hayan descubierto la molécula que propaga el SIDA, pero también me entristezco de que los diputados, y aprovecho la presencia de Román Rodríguez, no reaccionen ante las dificultades cada vez más crecientes de hacer pública la información del Parlamento. Muy bien. Santiago Morollón. Los 30 segundos también. Pues a mí me llama mucho la atención, precisamente hablando de fútbol, toda la relevancia que se le está dando a estas dos derrotas, teniendo en cuenta la situación que vivimos aquí en Canarias, especialmente con las cifras del paro que tenemos. Me hace pensar que cosas como estas son una especie de alivio para los ciudadanos que, hartos ya de tantas penas, de ver tantos despidos, lo que intentan es evadirse, y de ahí que quizás se ponga tanto tiempo en las conversaciones y se le dedique tanto tiempo precisamente a hablar de estos dos equipos, ¿no? Es una forma de evadirse un poco. Gracias, Santiago. Leopoldo. Hombre, yo creo que lo que acabamos de oír sobre Macanti es un aldabonazo a la conciencia de todos. Me parece que la situación de pobreza y de marginación que sufre buena parte de nuestros ciudadanos es impresionante. Hay un 28% de pobreza, según Cáritas, y un 31% de paro. Yo creo que ante esta situación los partidos deberían anteponer la idea de que trabajando juntos dan un ejemplo a los ciudadanos y pueden resolver mejor los problemas. Yo no entiendo cómo se pelean entre ellos por cuestiones menores. Está pendiente el Estatuto de Autonomía, la ley electoral, la renovación del REF, todas las consecuencias de la crisis económica. ¿Cómo vamos a salir de esta si cada uno es hijo de su padre y de su madre y no se ponen el tiempo al lado? Carlos, tus 30 Dos cosas segundos. rápidas. Hay un expresidente de Canarias en una situación similar a la de Macanti y quiero recordarlo. No voy a decir su nombre. El señor Rodríguez lo sabe. Yo estoy deseando que Rajoy agote la legislatura y que la agote porque acierte, porque saque a todos los españoles del agujero en el que nos están metiendo. Gracias, Carlos, por la brevedad en tiempos de austeridad de tiempo también. Señor Rodríguez, 30 segundos. Primero, el Parlamento, la mesa del Parlamento, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar esa institución y que está elegida por los diputados, y mi fuerza política desgraciadamente no tiene nadie, tiene la obligación de transparentar absolutamente toda la información de ese Parlamento, y lo harán. Y los diputados empujar a ello. Y nosotros empujar a ello. Pero insisto, quien gobierna el Parlamento es quien fue elegido para ello, y desgraciadamente no estamos. Sería genial que presentaran una proposición de ley para obligar. Vamos a darle la oportunidad de que cumplan con el deber que tienen. Segundo, me parece que lo del fútbol es una evasión. Y la gente tiene que agarrarse a lo que hay. Y aunque yo también tengo a veces la impresión de que le dedicamos demasiado tiempo, pero sirve de curación. Lo de Macanti expresa la gravedad de la crisis y no será la única desgracia que veamos de carne y hueso, porque están por ahí a cientos, a miles, ¿no? Espero que esto nos ayude a todos a tomar conciencia y a buscar salida. Yo también desearía que el señor Rajoy acabara la legislatura, pero si persiste en esta manera de gobernar,
yo creo que la sociedad española no lo va a tolerar. Y eso significará que la crisis será más grave, que las contradicciones serán más fuertes, que la miseria alcanzará mayores niveles y espero, insisto, que la esperanza, el cambio de esta política económica que hemos sufrido nos ayude a remontar un futuro difícil pero posible, porque salidas hay, alternativas hay, depende de quién las dirija. Señor Rodríguez, muchas gracias. Hemos terminado el invite. Gracias a los estudiantes de periodismo, a nuestro invitado en especial, a los compañeros periodistas. Hasta la próxima, Emilia, hasta la próxima, compañera. Gracias a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas noches.